Hola, muchas gracias, Henry, qué gusto saludarles. Espero que me escuchen bien. Por favor, si pueden confirmarme que me están escuchando claramente. Excelente, me alegra muchísimo. Qué gusto saludarles, de verdad. Muchísimas gracias a Red Colaborar en primer lugar y igualmente excelente el poder estar de nuevo con PM4NGOs, una organización hermana de Humanity con quienes hemos estado trabajando muy fuertemente en toda la parte de gerencia de proyectos. Y pues muy honrado por esta invitación para hablar un poquitito sobre el tema de desafíos, que podríamos hablar meses, podríamos hablar semanas de los desafíos de gerentes de la gerencia de proyectos, pero vamos a tratar de condensar, vamos a tratar de sintetizar a qué se enfrenta un gerente de proyectos en el día a día, especialmente en el sector de desarrollo. Así que vamos a hablar un poquitito sobre este tema, pero yo quisiera que comenzáramos jugando, quisiera que comenzáramos hablando un poquitito sobre qué es el gerente de proyectos. Le estoy viendo en la lista que hay muchos nombres conocidos y me da mucho gusto por eso, porque es gente que se ha empezado a formar en la gerencia de proyectos. Incluso veo nombres de personas que están certificadas en gerencia de proyectos bajo PMD Pro, y eso es bueno porque continuar formándose nos permite pues cada día mejorar nuestras habilidades, reforzar nuestras habilidades en la gerencia, y eso es lo que necesitamos realmente. Necesitamos gerentes que sepan tomar decisiones, gerentes que tengan habilidades técnicas, que tengan competencias a nivel de toma de decisiones, a nivel de contagiar la visión, la misión de nuestros proyectos y de nuestras organizaciones. Y qué bueno realmente por este grupo que está acá, y qué bueno por las iniciativas de Red Colaborar y por PM4NGOs en este tipo de temas. Fernando nos está haciendo un favor de recordarnos fechas importantes, así que no voy a dejar pasar este mensaje. Dice: les recuerdo las fechas de PMD Pro en español. Comienza el 20 de agosto y finaliza el 9 de noviembre. Requisitos para que sea gratuito para participar es ser miembro de Red Colaborar. Muy interesante, y de lo contrario, pues el costo del curso es $150. ¿Ok? Ahí está también la dirección para inscribirse, así que comenzamos. Bueno, comencemos entonces con los desafíos en la gerencia de proyectos. En realidad, cuando nos encontramos como gerentes de proyectos con pocas habilidades, cuando no tenemos las suficientes competencias, tanto técnicas como competencias personales, autogestión, etcétera, etcétera, que como gerentes de proyectos necesitamos, o bien pensemos por un momento cuando estamos aislándonos como gerentes de proyectos, que yo diría que ese es uno de los principales desafíos en la gerencia: aislarnos y pensar que podemos hacerlo que podemos todo hacerlo nosotros como gerente de proyectos, sin pensar que tenemos un equipo alrededor. Yo creería que la imagen más clara para imaginarnos eso es esto: es sencillamente ver todo cuesta arriba, sentirnos muy pequeños frente a un proyecto grande que viene con mucha fuerza, ¿sí? Y darnos cuenta de que tenemos muchísimos escalones por subir, y estamos solos, simplemente estamos solos. Es uno de los grandes desafíos en la gerencia de proyectos: pensar que estamos solos, pensar que somos responsables de todo, pensar que tenemos que echarnos al hombro completamente la gerencia, todo el proyecto, no hay otra persona responsable de hacerlo. Y si bien es cierto, el gerente de proyectos es el responsable de alcanzar los resultados, es el responsable de alcanzar los objetivos del proyecto, no es la persona que se debe echar sobre los hombros el proyecto. Tiene que manejar claramente equipos, tiene que manejar recursos, tiene que manejar muchísimas cosas, y por lo mismo estar realmente capacitado, realmente fortalecido en el tema gerencial. Yo creería que algo de lo más importante que debe el gerente de proyectos manejar como el primer gran desafío en la gerencia, debería ser esto: debería ser pensar que todo proyecto es un triángulo, ¿sí? Pensar que todo proyecto es un triángulo en donde nos enfrentamos con tres variables vitales: el alcance del proyecto, nos encontramos con los costos del proyecto o un presupuesto del proyecto, y el tiempo del proyecto. Y deberíamos pensar que nuestro proyecto debería ser en todo momento un triángulo equilátero, es decir, mismos lados, mismos ángulos,
iguales, y en donde claramente tenemos que estar conscientes de que un movimiento que le hagamos a cualquiera de los ángulos del triángulo automáticamente va a afectarnos. ¿Sí? Automáticamente va a afectarnos los otros dos ángulos. ¿Sí? Es decir, si yo estoy ofreciendo muchísimo más en un proyecto de lo que soy capaz de ofrecer, ¿sí? Lo que va a suceder es que estoy vendiendo un triángulo muy similar a este que estamos viendo en este momento, y lo más seguro que va a pasar es que me voy a terminar el presupuesto, me voy a terminar el tiempo y no voy a lograr todo lo que había ofrecido, ¿cierto? De la misma manera nos vamos a encontrar durante el tiempo de gerencia de un proyecto o durante nuestra vida de gerencia, procesos en donde nos hemos terminado el presupuesto, todavía tenemos tiempo y por lo mismo nuestro alcance está completamente alterado. O de la misma manera también tenemos presupuesto, pero ya no tenemos tiempo, ¿sí? Y nuestro alcance, por supuesto, está afectado también, ¿sí? Y entonces, a mí me gustaría mucho en este momento que basándonos en lo que estoy diciendo, me dijeran si en este momento ustedes cerraran los ojos un minuto o un par de o 30 segundos y se imaginaran cómo está el triángulo de gestión de un proyecto con el que están ustedes familiarizados, el proyecto en el que trabajan, el proyecto más grande de su organización, un proyecto en el que ustedes son socios, ¿cómo estaría ese triángulo? En realidad, ¿cómo estaría ese triángulo? ¿El triángulo estaría equilátero o el triángulo estaría un poco más hacia esta línea en donde estamos ya quedándonos sin presupuesto, sin tiempo y todavía no hemos alcanzado lo que ofrecemos en un momento? ¿O ya se nos fue el presupuesto y todavía tenemos tiempo y en ese caso no sabemos qué hacer? ¿O ya se nos fue el tiempo, tenemos presupuesto, pero no sabemos tampoco qué hacer porque ya el tiempo nos está afectando? ¿Cómo estaría realmente el triángulo? ¿Estaría equilátero? ¿Cómo estaría realmente? Sí, solo piénselo, no es para que me lo mencione en este momento. Pues bueno, justamente en la gerencia de proyectos uno de los principales retos es este, cómo manejar ese triángulo. ¿Sí? ¿Qué factores convierten eso en un desafío del proyecto? Y ahí quisiera, por favor, que fuéramos utilizando el chat. ¿Qué factores son los que convierten ese triángulo que acabamos de ver hace unos minutos en un desafío realmente? ¿Qué puede afectar el alcance de nuestro proyecto? ¿Qué puede afectar el costo de nuestro proyecto? ¿Qué puede afectar el tiempo de nuestro proyecto? Empiezo a recibir ideas, por favor, en el chat. ¿Cuáles pueden, vamos, los riesgos, por supuesto? Definitivamente los riesgos nos van a afectar. El clima es un riesgo, la planeación. Imagínense, si un proyecto no está bien planificado, qué puedo esperar? Realmente, ¿qué puedo esperar? ¿Sí? Entonces, efectivamente, son los riesgos los que nos encontramos como primer aspecto a afectar nuestro proyecto. La inestabilidad política en nuestros países es un riesgo del día a día. ¿Sí? Los factores externos. Imagínense que no hagamos monitoreo de un proyecto. No sabemos ni siquiera en qué camino vamos. O sea, comenzamos un proyecto, le dimos el banderazo de salida a un proyecto y en este momento no tenemos idea realmente de qué camino vamos a tomar, ¿sí? O en qué camino vamos. Dice Nelson, en mi caso actual los recursos son todos voluntarios y su compromiso es muy inestable. Imaginémonos que acabamos de comenzar un proyecto, que tenemos un presupuesto y ese proyecto está 100% y ese presupuesto está 100% cubierto por fondos voluntarios. Los fondos voluntarios, fantásticos si los tenemos, pero tenemos que tener alguna certeza de que ese presupuesto va a ser cubierto. ¿Sí? Imagínense que los voluntarios dejan de serlo. En ese momento el riesgo es enorme para ese proyecto y el proyecto está corriendo el riesgo fuertísimo de caer. ¿Sí? Entonces, nos encontramos justamente con todo ese esquema. Yo voy a intentar de nuevo traerme la pantalla que quería compartirles porque me parece que puede ser interesante que la utilicemos en este momento. Y por favor quisiera saber si, ahora sí, espero, vamos a ver, que la tengamos. No creo, algo está sucediendo en este momento con esta pantalla, pero no, algo está pasando con una pantalla que quería compartirles lamentablemente y no creo que podamos seguir, no creo que podamos hacerlo en este momentito, no hay problema.
Pues bueno, una de las cosas importantes, creo yo, dentro de los riesgos, dentro del tema de desafíos de un proyecto, no está peleando solamente con una página, parece que está peleando solo con una página, porque afortunadamente todo va caminando. Pero bueno, ya que como tenemos como gerentes que tenemos siempre un plan B, aquí hay por supuesto un plan B y lo vamos a manejar de esta manera. Me encantaría que utilicemos esta herramienta. Arriba en la parte superior de la pantalla, en la parte superior del slide que ustedes tienen varios botones. Uno de ellos tiene una T de texto y otro de ellos tiene un lápiz. Por favor, usemos un momentito esto para escribir sobre esta pantalla que ustedes tienen en este momento, sobre este slide. ¿Cuáles son los principales desafíos en un proyecto? ¿Qué es lo que ustedes manejan en el día a día? ¿Con qué se enfrentan en el día a día? Vamos a ver si podemos llenar esta pizarra. Ya alguien tomó el lápiz y puede comenzar a escribir. Si no, hagamos un clic en donde dice texto, una T de texto, y podemos comenzar a escribir también. Definitivamente ese símbolo, los fondos son uno de los principales desafíos en un proyecto. El presupuesto, el tiempo en un proyecto siempre será desafiante, los recursos, ¿sí? Pero vamos a darnos cuenta de que no nos vamos a limitar solamente al tiempo, no nos vamos a limitar solamente a recursos. Hay muchísimas cosas, muchas cosas que tenemos que pensar en un proyecto. Así que vamos a ver. El personal es un desafío. Imagínense, usted quiere un proyecto en donde tengamos especialistas de muy buen nivel, excelente. Eso le va a garantizar de alguna forma el éxito del proyecto por el tipo de gente, por el tipo de formación que tienen sus especialistas. Bueno, pero eso trae otros desafíos. Aprender a dirigir a gente con mucha experiencia, aprender a dirigir, a guiar a personas que ya tienen un liderazgo fortalecido, que tienen una experiencia de muchos años, que manejan muy bien el tema que usted está manejando y que por lo mismo vale la pena que estén en su proyecto. Pero eso trae desafíos también, que es manejar a un equipo así, es tratar de hacer sentir siempre a ese equipo entusiasmado en lo que está haciendo, porque tiene que aprovechar el conocimiento de ellos. Solo gastar recursos sin resultado de cambio, eso es tremendo, eso es crítico para un gerente. Tenemos que tener un balance, tenemos que tener un conocimiento muy claro de hacia dónde queremos llegar. Y ese punto lo quiero tomar, no sé quién me hizo el favor de colocarlo, pero uno de los principales temas en la gerencia de proyectos en el sector de desarrollo es justamente la necesidad de generar cambio. Y eso es algo que me gustaría mucho que nos lleváramos. O sea, como organizaciones o como proyectos tenemos que trabajar muy duro para dejar de ser necesarios en las comunidades que atendemos y pasarnos a otros lados, ¿sí? Y el gerente de proyectos tiene que conocer ese balance, tiene que conocer el balance para efectivamente trabajar por ese cambio que se espera, trabajar por ese cambio y no por eternizarnos en áreas de trabajo, no por eternizarnos, porque sabemos que si nos vamos de donde estamos trabajando, todo va a continuar y las comunidades vuelven a caer. No. Tenemos que pensar que uno de los de las principales bases de los proyectos de desarrollo es generar cambio en las personas. Y tenemos que trabajar por eso. O sea, si nuestros proyectos no están trabajando por alcanzar, por contribuir a impactos, lamento decirle que usted puede hacer un esfuerzo enorme en el proyecto, pero si su proyecto no contribuye a un impacto, no fue exitoso. Y entonces eso es importantísimo. La sostenibilidad económica y social es un desafío del gerente de proyectos. Vean cuántas cosas y cuántas ideas podemos agregar. Yo le voy a regalar una serie de ideas que nos puede decir en este momento algunos cuantos, diría yo, algunos cuantos desafíos de la gerencia de proyectos. Vea ese listado en este momento. Hay cambios en los costos, hay tasas de cambio. En nuestro caso, estamos hablando de muchos países con tasas de cambio fluctuantes, altamente fluctuantes en algunos casos. No estoy hablando de sube o baja 2 o 3 puntos, no, sube o baja 10 o 15 o no sé cuántos puntos en algún momento, y esas tasas de cambio son críticas en el momento de la gerencia de proyectos. El mal manejo de los recursos, la falta de accesos a recursos locales,
tiempos ocultos. Eso es crítico cuando estamos en la planificación de un proyecto. No pensar en tiempos ocultos, no pensar en tiempos de espera, especialmente cuando estamos trabajando con socios locales, especialmente cuando estamos trabajando con socios de gobierno. Tenemos que pensar en dinámicas diferentes a las nuestras. O sea, queremos proyectos muy rápidos, pero de pronto nos encontramos con tiempo oculto de espera, de autorizaciones, eh, cosas como esa que nos afectan automáticamente los tiempos, que nos alteran el tiempo en el, en el proyecto y que por lo mismo nuestros costos y nuestro alcance se ven automáticamente alterados. Pérdida de recursos, si las contrapartes no están claras en las ideas, no vamos a tener el avance que queremos, mala planificación, inicios tardíos de los proyectos, ¿sí? Es que el proyecto lo vamos a comenzar dentro de 3 meses y pasaron los 3 meses y vamos a tomar nosotros 3 meses y luego pasaron 3 meses y no, vamos a tomar nosotros 3 meses. Piense que su proyecto ya lleva 9 meses de retraso y que por lo mismo cada vez tiene menos tiempo para ejecutar, cada vez tiene menos tiempo para implementación. Entonces, no olvide que ese triángulo debería de empezar a tirarle luces rojas si usted está llevando más tiempo de lo necesario en planificar, en contratar personal, en esto, en lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy, muy importante. Un alcance irreal, tratar de vender un alcance irreal. A mí me asusta ver muchas veces proyectos que son preparados para la venta, pero no son preparados para la ejecución, no son preparados para la implementación real. Y me asusta muchísimo, mucho lo que les voy a decir. Me asusta muchas veces una palabrita que les voy a regalar y que si puede usarla lo menos posible en sus proyectos, se lo aconsejo, pero me asusta mucho cuando veo proyectos con objetivos que dicen mejora integral de la comunidad tal y resulta que para eso tenemos 2 años y un presupuesto de $200,000. Dígame qué significa integral para usted. ¿Sí? Para mí integral significa todo. Significa educación, significa salud, significa medio ambiente, significa género, significa todo. Y yo me estoy comprometiendo a algo que se llama mejora integral de la comunidad en 2 años. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Piénseselo y usted después de este webinar, y más aún después de certificarse en gerencia de proyectos, todas las decisiones las va a querer basar en este triángulo. ¿Qué estoy haciendo cuando estoy hablando de una mejora integral en tan poco tiempo y con tan poco presupuesto? Estoy hablando de un triángulo como este que acabo de dibujar. Un triángulo en el que estoy vendiendo un alcance que ya sé que es irreal desde el principio, con un costo que ya sé que no va a cubrir ese alcance y con un tiempo que ya sé que no va a ser suficiente para lograr eso. ¿A qué voy a llegar? A lo que voy a llegar, lamentablemente, es que de pronto me voy a sobregirar en tiempo, me voy a sobregirar en costos y lamentablemente voy a tener un triángulo más o menos así. ¿Cómo queda mi organización en ese caso? Vamos a ver, usted me dio los fondos para hacer ese proyecto. ¿Qué me diría si la comparación entre el triángulo rojo y el triángulo azul llega a sus manos? Vamos a ver ese chat, ¿qué me dicen? ¿Qué me dirían ustedes si les digo, es que les ofrecí el triángulo rojo y aquí está lo que logré? Logré un precioso triángulo azul. Veamos, quién se va a atrever a darme el primer comentario? El proyecto fracasó, nos quedamos cortos en resultados. ¿Sí? Y me imagino que hay muchísimos comentarios que no es permitido colocarlos en este chat, pero me imagino que se la pensó en algún momento. O sea, ¿qué le digo? ¿Sí? ¿Qué le digo si le digo? Nuestra imagen se daña totalmente, ¿cierto? Bueno, pues eso es parte de los desafíos del gerente de proyectos. Precisamente el gerente de proyectos tiene que mantener una visión clara, nos puede llegar a demandar, por supuesto que sí, y el gerente de proyectos debe tener visión clara. Como dice Fernando, se perdió esa plática. Cierto, cierto. No se logró nada. En 2 palabras, no se logró nada. Pues el gerente de proyectos, uno de sus desafíos es pensar que ese triángulo debe mantenerse en una forma equilibrada, que ese triángulo debe ser equilátero en todo momento y manejar los costos, manejar los alcances, manejar los tiempos
mantenerle un ojo puesto a los riesgos en todo momento, a los problemas, gestionar el cambio. Imagínense cómo podría ser un gerente de proyectos. Si yo le pido que haga un dibujo sobre cómo es un gerente de proyectos, yo no me lo imagino en este momento, pero un gerente de proyectos, algo de lo que tiene que manejar, algo que tiene, perdón, que manejar muy claramente es la planificación de sus proyectos. Y la planificación de sus proyectos podría ser comparada con una figura como esta que estamos viendo en pantalla en este momentito, ¿sí? O sea, un proyecto en el que usted planifica lo ideal, pero se le presenta nada más y nada menos que la realidad, ¿sí? Si usted tiene el proyecto perfecto, perfectamente calculado, con todos los costos a ceros, exactamente calculado como usted lo quiere, lo felicito. Lo único que tiene en contra es la realidad. Y por lo mismo, una parte del gerente de proyectos debe manejarse en función de flexibilidad, gestión adecuada del cambio, manejo del riesgo y gestión del problema, ¿sí? Ahí tenemos tips importantísimos para cuando usted esté manejando gerencia del proyecto, ¿sí? Su plan puede ser perfecto, pero ese plan que está arriba, ese plan que usted tiene en esta parte de acá, es un plan hecho para vender el proyecto. No va a pasar nada, no va a suceder nada que le afecte a su proyecto. Usted está soñando que no va a suceder nada, porque su proyecto se va a enfrentar a una situación como esta. Se va a encontrar con baches, le va a caer nieve, le van a aparecer hasta tiburones y un oso peleando con usted, va a aparecer lo que sea, ¿sí? Y tiene que manejar realmente gerencia para poder enfrentar a todas estas situaciones. Y ahí viene precisamente el talento del gerente de proyectos, esa capacidad de visualizar los posibles cambios, esa capacidad de visualizar futuros, esa capacidad, ojo con lo que voy a decir, de utilizar aprendizaje de proyectos anteriores para ver qué realmente podría suceder en su nuevo proyecto, ¿sí? Muchas veces no tenemos gestión del conocimiento, muchas veces nos olvidamos de que un proyecto ya finalizó y lo tiramos a la basura, lo archivamos, hasta le borramos toda la información en la computadora porque solo está ocupando espacio. Ahí hay aprendizaje. Ahí hay aprendizaje y usted tiene que aprender que todos los proyectos anteriores le están haciendo algo, le están dando algo. Entonces, ahí viene otro desafío, usar, gestionar el conocimiento de sus proyectos. ¿Sí? Gestionar el conocimiento de sus proyectos es importante. Pero también una cosa importantísima, cuando usted está planificando de esta manera, usted está asumiendo, usted está aceptando de una manera muy irreal que nada puede suceder con su proyecto y que nada lo puede llegar a afectar. Pero no es cierto, no es cierto. Piense siempre que su proyecto debe estar condicionado por supuestos. Supuestos son situaciones que deben darse para que su proyecto sea un éxito. Ojo con ese concepto. Los supuestos son situaciones que deben darse para que su proyecto sea un éxito. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no utiliza supuestos, que si usted no los plantea claramente, está diciendo prácticamente esto. Todo lo que todo a lo que me estoy comprometiendo va a ser un éxito y nada puede suceder que lo afecte. Ojo, ojo, no es cierto. Piense que los supuestos son condicionantes. No piense en esa última columna del marco lógico como la columna que hay que llenar a las 12 de la noche de un día antes de la fecha en que hay que presentar proyecto, y resulta que hay que presentar proyecto a las 7 de la mañana del día siguiente y dice el director general de la organización, no se preocupe, yo me encargo de llenar esa columna de supuestos, y empieza a llenar esa columna de supuestos con frases y con oraciones casi apocalípticas. O sea, lo único que podría afectar mi proyecto es un tsunami, o lo único que podría afectar mi proyecto es que estalle una guerra. No, los supuestos son condicionantes, los supuestos son factores clave de éxito, los supuestos son situaciones que si no se dan, van a afectar mi proyecto. Entonces, no los olvide, no los olvide. Y entonces ahí comenzamos a entender esa construcción interesantísima del marco lógico de nuestro proyecto, ¿sí? Y todo eso lo vemos justamente en PMD Pro. Todo eso lo vemos precisamente en el curso de gerencia de proyectos, en el curso de certificación en gerencia de proyectos de PMD Pro. Ahí podemos observar y ahí podemos llevar una lógica interesantísima para el uso de las herramientas y el manejo de todos estos instrumentos que nos pueden ayudar y salvar realmente nuestros proyectos. Bueno,
¿Cómo manejamos todo esto? Pues un proyecto tiene etapas en su ciclo de vida. ¿Sí? Vamos a manejar una serie de etapas, vamos a manejar desde una etapa desde la identificación de nuestro proyecto hasta la transición final de nuestro proyecto, hasta donde nos vamos de nuestro proyecto y pensamos, y una etapa en la que debemos pensar en la sostenibilidad de nuestro proyecto, afectada por riesgos, etcétera, 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 pero bien manejada por una gerencia de proyectos inteligente, por una gerencia de proyectos bien formada, por una gerencia de proyectos que maneja el desafío, que maneja técnicas, que maneja capacidades, que maneja competencias y que maneja una lógica en todo el ciclo de vida de sus proyectos, pensando que lo que debe buscar es contribuir a un impacto del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me imagino a un gerente de proyectos, me imagino casi que una persona haciendo acrobacias, manejando algo así. Un gerente de proyectos debería estar pensando en manejar a los recursos humanos, en manejar las adquisiciones del proyecto, en manejar finanzas, en manejar los lineamientos organizacionales. Y ojo con esto, no solamente los lineamientos organizacionales de su organización, no, también los lineamientos organizacionales de sus socios locales, de sus socios en las comunidades, de las municipalidades, de los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene que manejar una serie de cosas muy, muy importantes realmente, que de no observarlas puede caer en errores. Tiene que manejar interesados también, ¿sí? Entonces me imaginaría un gerente de proyectos casi que de esta manera, ¿sí? Manejando recursos humanos, adquisiciones, finanzas, lineamientos organizacionales, interesados, pensando en la sostenibilidad de sus proyectos, pensando en la sostenibilidad de las organizaciones con las que están trabajando, pensando en comunicaciones y cómo dar a conocer toda esta información, cómo lograr que ninguno de estos componentes se caiga, ¿sí? Porque de caerse puede afectar realmente el éxito de un proyecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo afrontamos estos desafíos? ¿Sí? ¿Cómo logramos afrontar estos desafíos? ¿Cómo logramos que ese alcance, que ese tiempo y que ese costo funcionen de una manera equilibrada, funcionen de una manera así suave, de una manera bien bien estructurada, a pesar de que afuera tenemos riesgos, a pesar de que afuera tenemos situaciones que nos pueden estar generando problemas a futuro, cosas como esa, pero ¿cómo hacemos realmente que el gerente de proyectos logre manejar toda esa situación? Bueno, una de las cosas importantísimas para poder identificar qué tipo de gerente de proyectos requerimos en nuestros proyectos es justamente una gráfica que les voy a compartir en este momento y que se llama gráfica de valor, complejidad y riesgo de nuestros proyectos. Una gráfica de cuatro cuadrantes muy sencilla, pero que nos dice que un proyecto puede ser altamente complejo o con una complejidad muy baja, que puede tener un bajo valor económico o puede tener un alto valor económico. Y en función del cuadrante en el que nos coloquemos, nos vamos a dar cuenta realmente de qué tanto riesgo y qué tantas capacidades vamos a requerir y qué tantas competencias, por supuesto, vamos a requerir en un gerente de proyectos. Por ejemplo, un proyecto que tiene una complejidad muy alta y que maneja muchos fondos, pues es un proyecto que automáticamente asume un alto nivel de riesgo, ¿sí? Al contrario de un proyecto que maneja un bajo nivel de presupuesto y que tiene una complejidad baja también, pues lo que vamos a tener es un proyecto que tiene bajos costos y por lo mismo no requerimos un gerente de proyectos que maneje muchísimas competencias, que maneje muchísimos recursos, etcétera, etcétera, pero que maneje lo básico realmente. Igualmente nos encontramos con proyectos que tienen poco presupuesto, ¿sí? Poco presupuesto y una alta complejidad, proyectos que tienen una baja complejidad y que tienen un alto presupuesto, ¿sí? Y entonces ahí podemos empezar a pensar en cómo utilizar realmente esta imagen o esta gráfica para seleccionar qué tipo de gerente en algún momento pudiéramos tener. Voy a hacer una pausa en este momentito porque quiero hacer una pregunta. Me gustaría muchísimo conocer el punto de vista de ustedes. Hasta este momento, ¿todo bien? ¿Qué es lo más importante, qué es lo más interesante que hemos escuchado hasta este momento? Que pudiera ser
Eso me parece útil, eso creo yo que vale la pena. No estamos haciendo esto, creo que debemos tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo importante, lo más interesante que usted se puede llevar en este momentito a su oficina, a su proyecto, a su organización? Vamos a ver. Si alguien lo quiere compartir por el micrófono, pues adelante, simplemente puede levantarme la mano y le paso el micrófono. Pero si no, dígame por el chat, ¿qué es lo más interesante que ha escuchado hasta este momento? Mantener un triángulo equilátero entre costos, alcance y tiempo. ¿Ok? Ok, muy interesante, Carmen, gracias. ¿Quién más ha escuchado? Para mí, dice Julio, ha sido el triángulo equilátero. Ok, vamos a ver qué más. La gestión del tiempo y los recursos para que sean coherentes a lo planificado, muy bien. El gráfico sobre los supuestos es interesante, ¿sí? Pensar, dice Nelson, que se debe generar un cambio sostenible que a largo plazo no dependa de que esté yo ejerciendo labor de gerencia de proyectos. Ok, eso es importantísimo, Nelson. Marita dice que debemos aprender a gestionar cambios y riesgos. Lo hacemos de manera empírica actualmente, dice, pero no es parte de la planificación que tenemos. Miren qué interesante ese comentario de Marita realmente. Todos decimos que manejamos el riesgo. No, lo que hacemos es arriesgarnos, ¿sí? Pero gestionar el riesgo, identificar nuestros riesgos desde el principio, valorar nuestros riesgos y empezar a generar una estrategia de enfrentar esos riesgos es algo que debemos hacer como organización. Dice Lila, para mí el panorama de lo que se tiene que tener en cuenta en la gestión de cambios y riesgos. Excelente. Y Lionel lo está mencionando, dice las habilidades del gerente de proyectos, de visualizar las áreas críticas del proyecto, adquisiciones, recursos técnicos, administración, etcétera, etcétera. Todo eso es gerencia. Todo eso es gerencia de proyectos. Hay un comentario, hay una frase que a mí me gusta mucho repetir y la voy a mencionar justamente dentro de un momento, ya en su momento, para que podamos para que podamos discutirlo un momentito, ¿sí? Bueno, ¿qué debe hacer el gerente? El gerente debería adoptar una metodología de gerencia de proyectos de alguna manera, ¿sí? Técnicas, herramientas, o sea, ya no descubrir el agua azucarada cada vez que está comenzando un nuevo proyecto, sino basarse en modelos válidos. PMD Pro es una metodología de gerencia de proyectos que ya nos presenta herramientas prácticas, que nos presenta principios para la gestión de proyectos, que nos dice cómo usar herramientas que ya usamos, que ya conocemos, y lo que nos da es un orden lógico para poderlas utilizar, y especialmente para algo muy importante, para no estar toda la vida llenando herramientas. O sea, una de las cosas que me gusta muchísimo de la metodología gerencial es usar pocas herramientas, pero pocas herramientas que van a saltar a lo largo del ciclo de vida de proyectos y que no voy a pasármela llenando documentos todo el tiempo, porque ese es un gran problema al pensar en la gerencia de proyectos. Pensar que la gerencia de proyectos es el hecho de llenar formatos, de llenar matrices, de llenar herramientas, no, gerencia de proyectos es gerenciar, ¿sí? Gerencia de proyectos es manejar todos los recursos, manejar el alcance, manejar el tiempo. Y entonces, ¿cómo lo manejo? Pues lo debo manejar con pocas herramientas, lo debo manejar con herramientas inteligentes, lo debo manejar con herramientas que efectivamente me den material para la toma de decisiones. Si estoy utilizando una herramienta que no me permite tomar decisiones, no sirve, no sirve, realmente. Me da pena decirlo de esa manera, pero si estoy utilizando herramientas para la gerencia de proyectos que no me están dando toma de decisiones, no debo usarlas, no me sirven para nada. Estoy simplemente llenando documentos que nadie va a usar. Entonces, busquemos siempre que todo eso tenga una lógica, que si estoy usando herramientas, que las pueda utilizar alguien para tomar decisiones. La gerencia de proyectos se basa en principios básicos, se basa en principios de integridad, de participación, de reiteración, equilibrio e integralidad. ¿Qué quiere decir esto? Todas las etapas del ciclo de proyectos son igualmente importantes. No es más importante la identificación que la planificación, que la transición. No, todas son realmente importantes y todas tienen que ser visualizadas desde la perspectiva de la gerencia de proyectos. Una gerencia de proyectos no participativa no es gerencia de proyectos. O sea, el gerente de proyectos no es la persona que se encierra
simplemente en una oficina o en un escritorio, a creer que tiene toda la verdad o a creer que es el dueño de la verdad absoluta y que lo pusieron como gerente de proyectos porque es el único que sabe hacer las cosas. No, el gerente de proyectos es el director de una orquesta. El gerente de proyectos es la persona que hace que cada instrumento suene bien en el momento correcto, ¿sí? Y por lo mismo tiene que estar verificando que todo eso esté funcionando bien. Una gerencia de proyectos debe ser reiterativa. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que visitar, revisitar, planificar, analizar lo que planificamos, decidir, volver a planificar cosas si es necesario, porque nos vamos a encontrar, como les mencioné hace unos minutos, con esta figura que dice mi planificación ideal y mi realidad. Si yo no estoy al día de la realidad y sigo pensando que mi planificación fue la ideal, no estoy haciendo gerencia de proyectos, porque no estoy observando claramente los riesgos, no estoy observando claramente lo que puede suceder con mi proyecto y lo que de pronto ya se convirtió entonces en un problema para mi proyecto. ¿Sí? Bueno, yo diría que si vamos finalizando ya en unos minutos, porque me gustaría muchísimo que habláramos sobre preguntas, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pensaría que el gerente de proyectos, al mismo tiempo que está manejando fases en el ciclo de vida de proyectos, porque está manejando una identificación, puesta en marcha, planificación, implementación, transición, está haciendo monitoreo, evaluación, control, etcétera, etcétera, tiene que lidiar también con formas de trabajo, con especializaciones en sus equipos de trabajo, cosas como esa, y de la misma manera tiene que manejar riesgos, justificación, alcances de proyectos, tiene que manejar interesados, tiene que manejar tiempos, tiene que manejar recursos. De la misma forma tiene que pensar que su gestión debe ser integrada, reiterativa, equilibrada, participativa, integral. Imagínense por un momento la cabeza del gerente de proyectos. En dos palabras, el gerente de proyectos es un especialista, ¿sí? Es un especialista que debe manejar específicas técnicas, específicas competencias. Y especialmente les quiero dar una sugerencia, un consejo que normalmente doy cuando estoy haciendo procesos de formación en gerencia de proyectos. Estamos en muchos casos rebalsados o superados por cualquier cantidad de herramientas para la gerencia de proyectos. Cada institución se inventa sus propias herramientas y si es un donante nos va a dar sus propias herramientas con sus propios tiempos y ustedes, o pues, perdón, con sus propios nombres, y ustedes no tienen idea de la cantidad de tiempo que pierde el gerente de proyectos, y este es otro desafío, de la cantidad de tiempo que pierde el gerente de proyectos entendiendo o discutiendo nombres para las herramientas de gerencia. No, le aconsejo una cosa importante. Hay herramientas útiles para la gerencia de proyectos que tienen diferentes nombres y a veces pasamos mucho tiempo discutiendo el nombre más correcto. Eso que no le importe, llámele a la herramienta como quiera, úsela, eso es lo importante, ¿sí? Esto no se llama marco lógico, se llama marco de alcances, no, se llama marco de resultados, no, se llama marco de no sé qué, no, tiene 4 columnas por 4, no, tiene 4 por 5, eso que no le importe, genere usted su propio lenguaje de gerencia, ¿sí? Si usted logra generar su propio lenguaje de gerencia y logra que el lenguaje de gerencia sea adoptado por su organización y por su proyecto y genera usted un lenguaje interno organizacional en donde todos entiendan qué quieren decir sus herramientas de gerencia, hágalo, hágalo. ¿Sí? Genere su propio lenguaje y ya después, si usted va a entrar en una discusión o en un diálogo con sus donantes, va a entrar con sus socios locales, etcétera, etcétera, haga las adaptaciones que sea necesario, pero usted ya tiene su kit de herramientas, usted ya tiene un lenguaje interno organizacional, usted ya sabe cómo se llama cada herramienta, para qué sirve y cuándo la va a usar. ¿Sí? Entonces llámele como quiera, pero úsela, use las herramientas de gerencia. Dice Lila, muy buen tip, la del lenguaje más libre, me alegra. Eso es lo importante, que este tipo de cosas sean útiles. Yo voy a pasar una serie, voy a pasar tres cuadros muy rápidos, pero no nos vamos a poner a leerlos porque son muy grandes realmente. Pero, por ejemplo, usted quiere hacer una buena gerencia de proyectos, utilice no más de 24 o 25 herramientas en toda su gerencia de proyectos. Quiere analizar a los interesados del proyecto, pues utilice un diagrama de Venn y listo. Quiere identificar y validar la necesidad, triangule a partir de la triangulación de necesidades de Bradshaw.
¿Quiere identificar el problema? Perfecto, haga un árbol de problemas, conviértalo a un árbol de soluciones y de objetivos, trasládelo a un marco lógico. ¿Quiere identificar las competencias de su gerente? Pues aplique la matriz de valor, complejidad y riesgo. ¿Quiere hacer paradas estratégicas para identificar si un proceso fue finalizado y se puede dar ya un paso siguiente? Excelente, utilice puertas de decisión, ¿sí? ¿Quiere identificar los riesgos de un proyecto? Use una matriz de gestión de riesgos. ¿Quiere planificar detalladamente? Use EDT. Vea el kit de herramientas que le puede ofrecer la gerencia de proyectos, un kit de herramientas que le puede ofrecer PMD Pro y que le dice cuándo usarlos, cómo usarlos, por qué usarlos, cómo se llaman, cómo los conocen y cómo se enlazan. Lo más importante, cómo se enlazan esas herramientas para usted poder hacer una gerencia de proyectos limpia, ágil, inteligente y basada en un lenguaje propio organizacional. ¿Sí? Como les digo, no me voy a poner a leer todo porque el tiempo está ya en contra nuestra, pero importante, me quiero ir ya con un par de gráficas y dejar un poquitito de espacio para preguntas, para respuestas, para comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Un par de gráficas que me da un poco de risa en realidad. La primera, afrontar todos los desafíos de un gerente puede ser bien agotador, especialmente si usted siente que es el dueño de la verdad absoluta y cree que como gerente de proyectos, usted es el único que sabe todo, ¿sí? Le puedo decir que está en un error. Está más o menos como esta gráfica que le estoy presentando en este momento. Si usted no usa adecuadamente herramientas, procesos y el talento de su equipo, tenemos problemas. Tenemos problemas y tenemos problemas bastante serios. ¿A qué quiero llegar con esto? No quiero llevarme a una gráfica, ¿ok? ¿A qué quiero llevarlos con esto? El gerente de proyectos, uno de los más grandes desafíos del gerente de proyectos es comprender que debe utilizar el talento de su equipo y que él se debe convertir en un director de orquesta. Es saber gerenciar, ¿sí? Es saber hacer esto. El gerente de proyectos no debe ser un especialista en todo. Su más grande talento es saber gerenciar. Y entonces no necesariamente tiene que ser un experto en esto, no, tiene que saber gerenciar, tiene que saber manejar la dirección, tiene que saber aprovechar el talento de la gente y confiar en la gente, porque se supone que hizo una selección de la gente que le puede apoyar por el alto talento y por las altas capacidades que ese equipo tiene. Pues bueno, entonces deje que ese equipo haga lo mejor que sabe hacer, porque para eso lo entró el equipo. ¿Sí? Si usted es el gerente al que tienen que pedirle permiso para todo, si tiene que dar usted la última palabra porque si no, no se hace ningún proceso, si nadie puede decirle que no está de acuerdo con usted porque ya eso fue un problema, lo siento mucho, no está usted gerenciando. No está usted gerenciando, se está desgastando terriblemente, ¿sí? Porque se supone que colocó gente que conoce para que haga lo mejor. Entonces, eso es un elemento importantísimo en la gerencia de proyectos. El gerente de proyectos no debe ser especialista en todo, debe saber gerenciar. Bien, voy a quedar en ese punto. Vamos a dar unos minutitos, unos 10 minutos para preguntas, para comentarios, y después quiero hacerles una pregunta mía hacia ustedes. Así que por favor me quedo en silencio unos minutitos. Por favor, si hay preguntas, si hay comentarios, si hay alguna duda, adelante. Parece que no hay dudas, parece que no hay comentarios. ¿Nos puedes compartir la presentación? Traslado, Nelky, por cierto, me da muchísimo gusto ver que estás en el grupo, qué bueno. Traslado tu inquietud a Red Colaborar. Es una decisión que Red Colaborar va a tomar para ver si comparte esas presentaciones, pero me imagino que no hay ningún problema, pero traslado de una vez a Henry la inquietud para que en el cierre nos diga cómo van a hacer para trasladar la información, ¿de acuerdo?
Nelson dice, ¿tienes recomendaciones para el trabajo con personas voluntarias como miembros del proyecto? Sí, te puedo dar un par de recomendaciones importantes, Nelson. El hecho de que una persona nos esté dando su trabajo porque le gusta hacer lo que está haciendo, no está cobrando, es un voluntario, no nos exime como gerentes de proyectos de hacerle un contrato y de asignarle funciones. O sea, el voluntario no es el que llega a hacer lo que puede o lo que quiere hacer, sino que la persona de la cual vamos a aprovechar al máximo su talento para lograr algo que si no tuviera ese voluntario o esa voluntaria tendríamos que. Por lo mismo, es importante cuando tengas personas voluntarias, hazles un contrato, eh, dales asignaciones, dales roles, ponles una persona responsable para que rinda cuentas de lo que están haciendo y aprovecha al máximo ese talento. Muchas veces tenemos ese temor como que no lo podemos hacer eso porque es voluntario. No, llegó para apoyarnos, entonces que nos apoye, pero que sepa que apoyarnos. ¿Sí? No sé si es útil, espero que sí. Eh, Fernando dice, ¿cómo puedo organizar el proyecto para que sea exacto en tiempo, finanzas y metas? Con una buena, bueno, no solo con una buena planificación, una buena identificación, Fernando, partamos de una buena identificación del problema, pasemos a un buen marco lógico que nos defina claramente el alcance de nuestro producto, qué es exactamente lo que vamos a hacer, condicionemos bien nuestro proyecto a partir de un buen trabajo hecho en los supuestos, porque eso es lo que nos va a dar cuáles son las limitantes que podríamos tener desde un principio en el proyecto. Identifiquemos riesgos, ¿sí? Identifiquemos riesgos del proyecto. Hagamos una buena planificación basada en un buen desglose, un buen cálculo presupuestal y un buen cálculo de tiempos y estemos muy atentos a los riesgos y a los problemas del proyecto. Podemos organizar nuestro proyecto de esa manera para que sea exacto en tiempo, en finanzas y metas. Y tal vez un último concepto, utiliza una buena asignación de roles. ¿Quién va a ser quién? No manejado desde una perspectiva jerárquica, no, desde una perspectiva de roles. ¿Quién hace qué? Henry dice, no solo la presentación, oh, me grabaron, qué barbaridad. Van a compartir la grabación también, me alegra mucho que esté la grabación compartida, eso es excelente. Milton Orozco, me da muchísimo gusto también que esté por acá en la sala. Dice, algunos tips para manejar el riesgo del paternalismo existente en algunas comunidades rurales. Empoderar a las comunidades rurales. Es parte de la gerencia del proyecto, ser un proceso participativo y pensar en el cambio juntos. No llegar pensando que yo les llevo la solución a su problema. No, pensar que la comunidad saque sus problemas, proponga sus propias soluciones y ser más que los que vamos a ejecutar un proyecto, ser los facilitadores para que la comunidad mejore por sus propios caminos y comenzar a pensar en la sostenibilidad del proyecto y en la transición del proyecto desde que estamos identificándolo y diseñándolo, no hasta que nos vamos a ir, ¿sí? La transición del proyecto no equivale a decir el último apaga la luz, no, la transición del proyecto es solo un paso dentro del proyecto, pero que tuvo que haber sido planificado desde el principio. Entonces, eso desaparece un poquitito el paternalismo porque la gente empieza a hacerse propietaria de su proyecto. Espero que sea útil. Julio, la neta, ¿cuál sería tu colaboración para un gerente de proyectos que tiene que lidiar con diferentes donantes que pueden tener diferentes metodologías? Esa es una excelente pregunta, Julio, realmente. Y yo partiría de adentro hacia afuera, no como normalmente se hace de afuera hacia adentro. El hacerlo de afuera hacia adentro me obliga a conocer un montón de metodologías y a desgastarme demasiado en tratar de reportar, en tratar de rendir cuentas a partir de llenar diferentes formatos, diferentes modelos, diferentes sistemas en diferentes momentos. Cuando tengo un lenguaje interno organizacional propio, como MD Pro, por ejemplo, como una serie de herramientas ya propias en las cuales yo ya confío y tengo nombres, gestiono con esa metodología. Y luego de eso es un paso más fácil, lo voy a decir entre comillas, traducir a otras metodologías o traducir a otros formatos, pero parto de lo mío, parto de lo que yo tengo para gestionar porque todos lo entendemos. Si no, el problema es que tengo un oficial para el donante tal, un oficial para el donante tal, otro oficial para el donante tal, un encargado de monitoreo para tal donante, otro para tal donante. No, yo debería tener un sistema interno que hable el mismo idioma para que después traslademos a cada donante lo que al donante le interesa leer en su idioma, pero
en una forma integrada desde nosotros, desde adentro. Espero que sea útil el comentario. Fernando dice, teniendo en cuenta que muchas veces el tema administrativo es un poco demorado, conecta esto con la pregunta. Pasa que el equipo está listo. Creo que Fernando por ahí te faltó algo en la pregunta. Vamos a ver. Ya te la confirmo, Juan. Lo que pasa es que muchas veces el tema administrativo está muy ligado muchas veces al donante y otras veces a que autoricen o dejen de autorizar cuando ya tenemos, el equipo tiene todo listo para ejecutar, para planear, y ese impasse de tiempo no lo tenemos, o sea, se tiene contemplado, pero no tan laxo, que muchas veces nosotros tenemos contemplados unos días específicos y se pasa 1 o 2 semanas, y en actividades, tú sabes que cuando hay actividades en campo, eso cuesta mucho. Reprogramar siempre reprogramar una fecha es muy difícil con los participantes del proyecto. Eso es cierto, y por eso muchas veces yo menciono algo, creo que lo mencioné un poco más adelante, en donde hablaba de los tiempos ocultos y cómo logramos gestionar de alguna manera los tiempos ocultos. Yendo a la historia, tú me acabas de decir algo muy interesante. Sucede que en otros proyectos ha pasado. Ok, si ha pasado, debería ser un aprendizaje para nuestros futuros proyectos. Deberíamos pensar ya en que no puedo pensar que si pasar del paso 1 al paso 2 me lleva solamente un día, le voy a calcular un día si en proyectos anteriores una autorización similar me ha llevado 2 semanas. No, eso quiere decir que debo calcular estas 2 semanas. Esto es casi equivalente a voy a dar una analogía totalmente absurda, pero si yo voy a mi sastre y le digo a mi sastre que necesito un traje y le pregunto, oiga, ¿cuánto se lleva en hacerme un traje? Y mi sastre me dice, 2 días, perfecto. Entonces, hoy es miércoles, voy a venir el viernes a traer mi traje, ¿cierto? Porque se va a llevar 2 días. Llego el viernes y digo, ya está mi traje, y me dice, no, todavía no lo tengo ni siquiera cortado. Digo, pero usted me dijo que se iba a llevar 2 días. Y la respuesta de mi sastre es, sí, pero antes que el suyo habían 5 trajes. Ok, o sea que mi traje no se va a llevar 2 días, le lleva 2 días hacerlo, pero necesita 5 por 2, 10 días más para comenzar el mío. Entonces mi traje no va a estar dentro de 2 días, mi traje va a estar dentro de 12 días, ¿sí? Esos son tiempos ocultos, esos son tiempos que muchas veces no tomamos en cuenta, y son tiempos que afectan automáticamente la buena ejecución de un proyecto, porque ya sé que en esos 10 días yo no puedo hacer otra cosa más que esperar, ¿sí? Y puedo avanzar en otra cantidad de situaciones, pero que no tienen que ver exactamente con esta actividad, ¿sí? Entonces es importante ver hacia el pasado un poquitito. ¿Cuánto nos hemos tardado normalmente para hacer esto? ¿Cuánto aproximadamente debería llevarse? Vamos a llevarnos las mismas 2 semanas. Hay fórmulas de tiempos medios, hay fórmulas de tiempos promedio, tiempos aceptables, y todo eso es parte justamente de lo que se mira en el proceso de formación, así que invitadísimos a que aprendamos a calcular esos tiempos también. Espero que sea útil. Ahora viene mi pregunta de cierre. ¿Qué fue lo más importante del día de hoy? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué puede sonar así como a decir, eso me gustó llevármelo y me lo voy a llevar a un proyecto? Exacto, son dinámicos y son muy, muy cambiantes. Eso es cierto, Fernando. ¿Qué fue lo más importante del día de hoy? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo de regreso? ¿Valió la pena estar en este webinar? ¿Por qué valió la pena? ¿O por qué no? Te llevas las fechas de inicio para comenzar el curso. Muy bien, eso está muy bien. Excelente. Leonel dice, la visión del triángulo es muy importante. ¿Ok? Muy bien, Leonel, me alegra mucho. Ya te llevas un recuerdo. ¿Qué más nos llevamos? Dice Milton, es bueno parar en el camino y reflexionar. Buenísimo, excelente. Dice Carmen, aprender a convivir con los supuestos. Eso es vital, Carmen, eso es vital. En los supuestos tenemos la oportunidad para decir nuestro proyecto va a ser un éxito siempre y cuando pase esto. Si no los uso, estoy diciendo mi proyecto va a ser un éxito, pase lo que pase. ¿Sí? Y ahí me estoy corriendo riesgos muy grandes.
Dice Nelky las tablas de las herramientas que se pueden usar para las diferentes situaciones que se dan en la vida del proyecto. A eso te gustó, me alegra muchísimo, Nelky. Ahí están tablas que pueden ser bien útiles. Julio dice, para mí la visualización de lo que puede pasar en el programa. ¿Ok? Ok, excelente, Julio, muchas gracias. Henry dice, las herramientas no se nombran, se usan y se adaptan a las necesidades. Exactamente, llámele como quiera, úselas. Fernando dice, calcular los tiempos ocultos, eso te llevas. Perfecto, excelente. Bueno, si quieren saber más, quieren saber un poco más, hay algunas direcciones importantes. Dice Carmen, las gráficas, la gráfica de lo planeado con lo real me impactó. Ok, me alegra muchísimo, me alegra mucho que esa gráfica te haya gustado, Carmen. Tenla presente cuando estás planificando. Usa más la de abajo que la de arriba. Dice Lila, el lenguaje libre que se puede crear o el uso libre de las herramientas. Importante, importante. La gerencia de proyectos no es una camisa de fuerza. La gerencia de proyectos es un kit de herramientas y principios que nos permiten hacer un buen proyecto. Nelson dice, me llevo el haber conectado con Red Colaborar y PMD Pro, dice, la aspiración de aprender más de este enfoque más orientado a proyectos de desarrollo. Qué bueno, Nelson, excelente. Me alegra mucho. Para conocer un poquito más, está nuestra página, humentum.org, redcolaborar.org también, PM4NGOs, nuestros socios de siempre, www.pm4ngos.com, PMD Pro portugués o PMD Pro español. La página, de hecho, de PMD Pro, para que ustedes lean un poquitito algunas historias de éxito en todo este tema, pmdproforward.org, y la página de certificación en PMD Pro, que es apminternational.com. Dice Nelson, ¿nos puedes contar algo sobre Humentum? ¿Qué es? Con muchísimo gusto. Humentum es una organización que opera a nivel global, es una organización no, sin fines lucrativos que opera a nivel global, cuya principal función es el fortalecimiento organizacional para instituciones de desarrollo, para que instituciones de desarrollo puedan hacer mejor su trabajo, puedan gestionar mejor sus recursos, puedan encontrar enlaces importantes para formación. Trabajamos muchísimo formación en gerencia, no solamente en gerencia de proyectos, pero también en gerencia de programas, en gerencia financiera, en gerencia para la toma de decisiones, siempre dedicados a organizaciones sin fines lucrativos. Gestión del fraude organizacional, gerencia para la sostenibilidad organizacional y financiera, una serie de cursos. Ustedes pueden encontrar una serie de cursos, tanto presenciales como virtuales, una serie de cursos también de manejo de autoaprendizaje. Tenemos dos sedes centrales. Nuestra sede central está en Washington, una de ellas, y está en el Reino Unido la otra. Y tenemos sedes regionales. Hay una sede regional en Uganda, hay otra sede regional también en Sudáfrica, y una sede regional en América Latina, precisamente, que está a mi cargo y está a la orden de todos ustedes para poder coordinar procesos de formación, procesos de consultoría, procesos de fortalecimiento gerencial, si queremos decirlo en una palabra, fortalecimiento gerencial para instituciones de desarrollo. Ahí puedes conocer muchísimo más, Nelson, en la página. Y bueno, yo les quiero agradecer realmente la atención, quiero agradecer la paciencia por haberme escuchado por casi una hora sí, casi una hora. Espero haber dejado algo útil en este proceso de formación en webinars y para saber más, vale la pena meterse a PMD Pro, vale la pena conocer un poquito más de gerencia de programas, vale la pena certificarse y pues están todos invitados. Henry, te regreso el micrófono, muchísimas gracias. En esta página pueden ustedes encontrarme. Estoy en juanmanuel.palacios.humentum.org, ahí está mi Skype, ahí está mi LinkedIn, está mi Twitter y pueden escribirme directamente desde la página de Humentum. Muchísimas gracias, excelente estar con ustedes, muy obrigado Edson, grande placer trabajar con usted también y adelante Henry por favor, que estén muy bien, muy feliz día.